Doctor Ezequiel López, ¿cómo le va? Estamos acá porque hace unos días atrás fue el Día del Corredor, otra de las facetas que conocemos de usted. ¿Cómo le va? ¿Qué haces, Fabio? ¿Cómo va? Buen día. Bueno, como siempre, un gusto, un placer poder compartir un momento, un espacio con ustedes. Y bueno, muy agradecido. Y sí, hace unos días fue el Día del Corredor, uno de los rubros acá que tenemos en el estudio. Y bueno, te agradezco por el saludo. Ezequiel, se me ocurre el festejo de un Día del Corredor en un momento por lo menos crítico para el sector, me parece, por lo menos por lo que uno puede leer en los medios noticiosos. Y sí, o sea, crítico para el sector, que en definitiva termina siendo una consecuencia del contexto económico a nivel nacional, digamos, no deja de ser uno de los sectores afectados, ¿no? Hoy el tema del rubro inmobiliario, tema ventas específicamente, sí, viene bastante afectado, ya hace un tiempo, ya hace unos años. Realmente está bastante parado, ese mercado realmente está bastante parado. Nosotros como experiencias, sí, terrenos, es algo que por ahí se puede vender con un poco más de rapidez, por una cuestión de que el costo termina siendo menor, pero lo que son departamentos, casas, sí, la realidad es que viene bastante parado esa parte. Y si hablamos del tema alquiler, ¿cómo viene la cosa? Bueno, el rubro de los alquileres, claramente hay un motivo que argumenta o que explica de que el tema de los alquileres la demanda sigue estando. La demanda sigue estando, primero, ¿por qué? Por el tema de que hoy acceder a la casa propia, si no contás con algún tipo de programa, sea municipal, provincial, nacional, es muy difícil poder hoy acceder con los costos que implica hoy una construcción, a acceder a la casa propia. Se están comenzando ya hace un tiempo a mover lo que es todo el tema de los créditos hipotecarios, ¿no? Pero bueno, la realidad es que hoy en día también, con respecto al tema de los créditos hipotecarios, también me ha pasado con muchos clientes a veces que hemos hablado, que hay un cierto temor muchas veces en sacar ese tipo de créditos por experiencias pasadas, donde por ahí muchas veces las cuotas son ajustables a lo que es el tema de la inflación, el famoso crédito UVA que en sus momentos han salido, y bueno, que después con todo el proceso inflacionario que hubo realmente fue, en muchos casos se le hizo realmente imposible o muy difícil de afrontar, ¿no? Entonces, bueno, y después eso lo que es construir, y lo que es comprar, realmente hoy para acceder a la compra de una casa, un departamento, generalmente el vendedor, obviamente que te lo pide muchas veces de contado, y bueno, no es fácil obviamente contar con un número por los ingresos que hoy tiene el promedio de la gente. Entonces, bueno, ¿qué termina generando todo eso? Bueno, el alquiler, ¿no? Hoy, ese sí es un rubro que en el sector inmobiliario se sigue moviendo y mucho. Obviamente que de acuerdo a la jurisdicción, de acuerdo a las localidades, varían los precios. No es lo mismo los precios que vos hoy estás trabajando en Villa María con lo que estás trabajando en Arroyo Cabral, y no es lo mismo Arroyo Cabral si vos lo comparás mejor con localidades más chicas como Luca o La Palestina. Pero bueno, sí, el tema de los alquileres, la demanda está y se mueve. Dos preguntas en una, Ezequiel. Primero, ¿hay una mayor oferta de alquileres en los últimos tiempos aquí en Arroyo Cabral? Y la segunda, ¿cómo ha reaccionado el mercado ante las modificaciones en la ley de alquileres? Bueno, respecto a la primera pregunta que me consultaba, Fabio, mira, acá en esta zona, Villa María, Arroyo Cabral, Luca, La Palestina, bueno, toda esta zona, Villanueva, el tema no ha generado en cuanto al tema de las ofertas una variación, esta nueva normativa que fue con el decreto del Poder Ejecutivo, ¿no? A fines de diciembre. Eso sobre todo se vio
se vio reflejado y de manera significativa en las grandes ciudades, como por ejemplo en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, donde es cierto, había muchas propiedades que como alquilar no era rentable, directamente no se las colocaba en el mercado. Vamos a refrescar por qué no era rentable, porque vos tenías una ley de alquileres donde vos tenías un plazo de 3 años, el contrato, pero los aumentos eran anuales según un índice, el índice del ICL. ¿Cuál es el tema? ¿Qué pasaba con eso? Que claro, al ser aumentos anuales y con la gran inflación que tuvimos en estos últimos años, vos arrancabas con un precio de mercado, incluso muchos propietarios en pos de protegerse, por así decirlo, ante el precio inflacionario, comenzaban arrancando con un precio mayor o un poco mayor el precio de mercado, pero claro, al quedar congelado un año, indefectiblemente ese precio, ese alquiler era devorada por la inflación. Entonces vos te encontrás que arrancabas con un precio y a los 3, 4 meses ya comenzaba a notar los efectos de la inflación. Eso por el lado del propietario. Después por el lado del inquilino, ojo que también, si bien tenías un año de gracia, donde el precio del alquiler se te quedaba congelado, también es cierto que después de un mes para el otro, cuando venía el aumento anual, venía el cimbronazo, ¿no? Ha pasado en los últimos meses donde el aumento ha estado por arriba del 200% en los aumentos anuales, y bueno, eso no deja de ser también un golpe duro por el bolsillo del inquilino, y bueno, muchas veces se tornaban situaciones difíciles con esa situación. Y la segunda pregunta, Fabio, ¿cuál era? No, te preguntaba específicamente, creo que ya están las dos respondidas, porque te preguntaba acerca de cómo ha impactado dentro del mercado la ley de alquileres, que básicamente es lo que venían hablando. Como agregado, digamos, esta nueva normativa que empezamos a tener ahora a fines de diciembre, que se comenzaron a implementar en los contratos de enero en adelante, yo personalmente considero que ha sido muy positivo, a colación de lo que venían diciendo anteriormente. Puntualmente esa nueva normativa que dice que los particulares tienen libertad a la hora de realizar los contratos. Entonces, vos ya no estás sujeto a un contrato con un plazo de 3 años como ocurría antes. Hoy los contratos promedio se están haciendo año y medio, 2, algunos muy puntuales quizás de 1 año. Y después la otra particularidad que tenés es el tema de los aumentos, donde hoy generalmente los aumentos están siendo trimestrales, cuatrimestrales, dependiendo de los casos. Pero resalto esto, por un lado para el propietario ya no se genera ese problema que yo explicaba anteriormente, donde la inflación te devoraba el alquiler, y los inquilinos, si bien tienen más aumentos en el año, no uno solo como ocurría antes, pero no tienen ese aumento fuerte, duro, como ocurría con la ley de alquileres. Hoy, y la otra buena noticia que hoy estamos teniendo, dato no menor, es que el índice, que es muchas veces el factor por el cual se determina un aumento de un alquiler, debido a que la inflación está bajando, o por lo menos el índice de inflación del INDEC está bajando, está comenzando, tuvo un pico en junio, julio, y está comenzando a bajar. Todavía está alto, sí, porque venimos todavía de un arrastre, pero la buena noticia es que tanto los aumentos anuales, semestrales, cuatrimestrales, trimestrales, están comenzando a tener una baja, y es una gran noticia esto para todos, más allá principalmente para el inquilino, pero bueno, con el tiempo, si seguimos en esta tendencia, vamos de a poco a recuperar una cierta estabilidad que realmente le estamos necesitando. La última pregunta, Ezequiel, tengo unos dólares, no es mi caso, pero supongamos que la persona que busca asesoramiento viene y te dice, tengo unos dólares, ¿conviene hoy en día, por ejemplo, invertir en pozo? Bueno, y yendo específicamente a la pregunta que me estás mencionando, Fabio, más allá de lo que mencionaba de lo que decía el tema de los dólares, en el tema de los pozos yo siempre digo que es una situación bastante similar a lo que es el tema de los créditos, ¿no? Que, como decía inicialmente, están nuevamente saliendo los créditos hipotecarios. Creo que en estos casos, primero,
puntualmente el tema de los pozos, siempre le digo a la gente, a los clientes, antes de meterse, antes de firmar, primero revisar bien todo el tema de la documentación, todo el tema de la papelería, porque muchas veces más de un caso ha pasado que han tenido algunos inconvenientes. Pero más allá de eso, si esa cuestión está todo regularizado y no hay ningún inconveniente, yo creo que si es conveniente o no, bueno, va a depender justamente de los términos, ¿no? Es haciendo el paralelismo con el tema de los créditos hipotecarios. Bueno, a ver, lo que el cliente o la persona tiene que evaluar es, bueno, cuánto es la entrega que tengo que hacer y sobre toda la cosa, la actualización de las cuotas, sobre qué está estipulado, o sea, cuál es el parámetro que se va a utilizar para la actualización de las cuotas. Yo insisto en esto, hay un antecedente que no es tan lejano donde por ahí en ese momento los créditos se actualizaban conforme al UVA y bueno, después vino un proceso inflacionario y realmente a muchos se les ha hecho muy difícil poder continuar porque les devoró literalmente el sueldo. Y bueno, en el caso de los pozos, yo te diré que es una situación bastante similar, es decir, bueno, a ver, comienzo pagando tanto, pero a ver, ¿cómo se actualizan las cuotas? Y bueno, en base a eso, cada uno después evaluará si es o no conveniente. Pero bueno, puntualmente depende mucho del ofrecimiento particular que tenga, digamos, la persona que te ofrezca, valga la redundancia, el famoso tema del pozo, ¿no? Doctor, gracias por el tiempo, como siempre muy amable, ¿eh? No, gracias a vos, Fabio, y bueno, como siempre un gusto y un placer.